Shalom Aleje. Hoy una nueva instrucción en Bereshit o Génesis capítulo 21 del versículo 8 al 21. Veremos el altercado entre dos madres que querían preservar el derecho de sus hijos. Veremos cómo los hijos de la promesa son los que prevalecen sobre aquellos que no lo son. Sí, pueden tener bendición, pero siempre prevalecerá aquel que tiene la promesa, aquel que es del espíritu, de los planes del Abba. ¿Sí? Veamos. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que dijere Sara, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Elohim dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También el hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Elohim la voz del muchacho, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo de tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Elohim le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Elohim estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces vemos aquí, ¿cómo dice? Que Ismael creció y fue destetado e hizo Abraham un gran banquete. Sin embargo, vemos que Sara vio que el hijo de Agar le está
estaba haciendo burla a su hijo Isaac. Entonces este no era el primer altercado que tendría Sara con Agar, con la egipcia. Ya desde antes lo tenían, ¿sí? Recordemos que en el capítulo 20 vimos que Sara fue hasta donde su marido a decirle que le solucione ese pequeño problema, el que la egipcia o la esclava, ¿sí?, se habría sublevado, ¿sí?, quería tomar la posición que no le correspondía. Vemos aquí en el capítulo 21, versículo 9, que dice que se burlaba de su hijo Isaac. Burla es la palabra sahab, que significa burla, deshonra, implica también actos de inmoralidad. Los sabios estudiosos creen que Ismael tendría una mezcla de idolatría, inmoralidad, violencia, y esto es lo que hacía con Isaac. Dice que Ismael lanzaba dardos a Isaac, todo con influencia de su madre. Agar era una princesa egipcia y que a causa de lo que Sara hizo por ayudar a tener un hijo a Abraham, vemos que aquí ya le estaba pasando también factura, ¿sí? Vemos que la influencia del pueblo egipcio ya era notorio, porque dice que Sara vio, ¿sí? También vemos en el versículo 10 cómo Sara le sugiere a Abraham que eche a su sierva y a su hijo, ¿sí? Vemos que no se pasa la línea de autoridad. Vemos como tal vez a Abraham se le presenta una disyuntiva al tener que echar a su hijo, siendo él tan apegado a ser enseñador de las instrucciones. ¿Sí? Recordemos que Ismael ya tenía 13 años, ya casi 14, porque luego nació Isaac, ¿sí? Y Isaac era destetado, ya era un adolescente, ¿sí? Y vemos que al inicio, ¿verdad?, en el capítulo 20, cuando Sara le dijo a Abraham que viera lo que... En el capítulo 20 no. ¿Sí? Como vimos antes, ¿sí?, que cuando Sara fue a decirle a Abraham que Agar la afligía, Abraham le dijo que hiciera, en el capítulo 16, verso 6, le respondió: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Sí? Pero acá vemos cómo ya después de que vio a su hijo, de lo que los tuvo, ¿sí?, Sara va y le dice: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con el mío. Vemos en el 11, entonces este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Vemos cómo acá ya le costó a Abraham tomar una decisión a la primera, ¿sí?
Pero también vemos que Sara tal vez se la ve de forma equivocada por esta sugerencia. ¿Sí? Se la ve como de forma egoísta, de querer que eche a la sierva y al hijo para que no herede con ella. Sin embargo, vemos a Sara actuando con ese espíritu profético. ¿Sí? Hoy también el Abba nos equipa con ello. ¿Sí? En Jeremías 31:22 se nos habla de ser el cerco para nuestros esposos y nuestra descendencia. Lo que hace cerco como persona, familia, nación, sociedad es la Torá. Como mujeres, como madres, debemos levantarnos a hacer ese cerco en el propósito, misión que Yahvé tiene con nuestros hijos y ser esos garantes que el Abba quiere para preservar su simiente. Agar no podía hacerlo con Ismael porque ella estaba dada a otras costumbres, a otros dioses. Recordemos que era una esclava egipcia. Sara, en cambio, era una conocedora de Torá. Tenía el espíritu del Mashiach. Actuó con sabiduría, diciéndole a su esposo que echase a la sierva y a su hijo, puesto que dice la Escritura que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Sara pudo ver la misión, el llamado que tenía Isaac a ser patriarca de un pueblo escogido por el Abba. Se podía ver afectado y contaminado por la cultura e influencia que tenía la madre de Ismael. Vemos que ella le dice que debe hacer o haber separación de las simientes, es decir, no al yugo desigual, para que no exista una mezcla de creencias actuando en idolatría. Vemos que el Abba le dijo, ¿sí? En del versículo 12 vemos que el Abba le dijo que no le parezca grave lo que Sara le había dicho, sino más bien que tenía que escuchar su voz. Se estaba refiriendo al espíritu profético que estaba en ella, que eso no venía de ella, sino del Ruach de lo alto, que tenía razón y que era lo correcto para conservar la promesa. En Gálatas 4:29 hay una alegoría entre Sara y Agar. Los dos pactos, Agar, monte Sinaí, Jerusalén actual, y junto con sus hijos está en esclavitud. Sara, la Jerusalén de arriba, es libre. Lo que es nacido del Espíritu tiene libertad sin dejar la Torá. Debemos de procurar ser esa Sara, ¿verdad? Esa libre parte de la Jerusalén de arriba, que es nacido por el Espíritu y que tiene Torá. En el versículo 14, ya escuchando a Abraham la instrucción del Abba de despedir a su sierva y a su hijo, vemos que puso agua, pan y los despidió. ¿Qué representa el agua y el pan? Representa la Torá. ¿Sí? Les estaba dando y poniendo sobre Agar la Torá. ¿Por qué sobre Agar? Porque era la madre, porque era quien debía instruir a su hijo.
¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos en Torá? ¿O qué estamos instruyendo? Vemos que también dice que Agar anduvo errante por el desierto de Beersheba. Esto hace alusión en el contexto hebreo a la idolatría. En Agar prevalecieron sus costumbres en lugar de las costumbres de Abraham. Vimos en Génesis 16, del del 5 al 9, cómo Agar se enorgulleció vimos cómo también Yahvé le dijo que se regrese a su Señor y que se ponga sumisa en su mano. ¿Sí? En Génesis 21, 16, ¿y qué significaba Shur? Shur significa pared, límite. ¿Sí? En Proverbios 14:1, Proverbios 14:1, veamos qué nos dice. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las derriba. Es decir, que la sabiduría de la mujer es para con la casa que se está edificando. ¿Y con qué debe edificarla? Con sabiduría de lo alto, con la voz profética para acercar al propósito que nuestro Abba ha puesto en los hijos naturales y en los hijos espirituales. Pues vemos que la mujer tiene algunos roles y por tanto es importante que nos conectemos con ese diseño. Nosotras las mujeres somos las edificadoras de la casa, del hogar. Somos las educadoras de nuestros hijos. Tenemos un rol profético y muchos otros roles más, pero debemos de manejarlo con la sabiduría que viene del temor de Yahvé. En Proverbios 31 se nos habla de la mujer que es alabada por el esposo e hijos, y que aquella es la que teme a Yahvé. El temor a Yahvé es lo que da la sabiduría para construir, para edificar junto con el esposo la casa. ¿Sí? Veamos qué nos dice Segunda de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. El carácter del Hijo en los días postreros nos indica cómo debe de ser. ¿Y quién instruyó a Timoteo? La mujer. La mujer bíblica es la encargada de instruir en los primeros años
de los hijos y luego es compartida con el padre. A los 12 años ya están listos en el conocimiento de la Escritura. Entonces, Timoteo, antes de ser enseñado por Pablo, fue enseñado por una mujer. ¿Sí? Sara hizo, aquí vemos en esta porción que estamos estudiando, parte de la porción, ¿sí? Que Sara hizo lo que tenía que hacer para preservar la integridad de su hijo. Esto también lo hizo Rebeca, aunque no muy correcto, preservó el llamado de su hijo. Nosotras estamos llamadas a preservar el diseño, el llamado, el propósito de cada uno de nuestros hijos. El propósito que el Abba les ha dado a cada uno de ellos. En la actualidad vemos madres corrompidas, madres sobreprotectoras, hijos de 24 años, aún a las cuales se les está cambiando el pañal. Vemos cómo hacen las águilas con los aguiluchos. Veamos cómo las águilas hacen con los aguiluchos. Estas águilas colocan paja en el nido y luego colocan espinas. Después comienzan a sacar la paja o la zona de confort y así se va a ver forzado el aguilucho para volar. Pero si la mujer no está entendida en Torá, puede deformar el diseño, el llamado del Abba con su hijo, con su proyecto, con la misión asignada de parte del Abba, siendo como Agar, con costumbres egipcias. Es importante de que la simiente, ¿de qué simiente estamos recibiendo? ¿Sí? Veamos cómo Jocabed se ideó un plan para educar a su hijo con Torá. Jocabed, la madre de Moshe o de Moisés. También vemos cómo los hijos de Joseph o de José no se corrompieron, aunque estaban en medio de una cultura egipcia. La mujer es la que debe de tener esa misión importante de levantarse como madre, como esas Déboras, ¿sí? Como esas juezas enseñadoras de Torá, y no dejar que el propósito de cada uno de nuestros hijos se vea afectado por lo egipcio, por la idolatría que trae sequía para nuestros hijos. ¿Sí? Y muchas veces nosotros decimos, los hijos se parecen a los padres. Y es cierto, ¿sí? Los hijos se parecen a los padres. ¿Es por qué? Porque nosotros como padres somos los que debemos de guardar de ellos. Herencia de Yahvé son los hijos, dice la Escritura. ¿Qué estamos nosotros haciendo por esa herencia que nos dio Yahvé? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos en Torá o estamos deformando su instrucción, dándoles enseñanzas egipcias, enseñanzas babilónicas? ¿Estamos preservando el propósito del Abba, la promesa del Abba? ¿O qué estamos haciendo? Estamos dejando morir a nuestros hijos, los estamos dejando que sea como Agar hizo con Ismael, que lo dejó bajo un arbusto y se retiró a una distancia de un tiro de arco para verlo morir. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos?
¿Estamos preservando su llamado? ¿Estamos preservando su propósito? ¿O los dejamos echar a morir? Seamos esas madres Saras con visión profética y guardianas del propósito de nuestros hijos. Shalom Alejem.